Muy buenos días a todos. Este acto se va a iniciar con un saludo simbólico entre las dos naciones, entre Perú y México, para poder dar inicio ya a nuestro acto protocolar. Pues muy buen día a todos. Bienvenidos a esta primera toma de protesta de un capítulo estudiantil internacional de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayoro de Perú. Para nosotros como Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica es un motivo de celebración y nos emociona mucho que nuestros conocimientos, que nuestra manera de llevar la geotecnia en nuestro país rompa fronteras y que esté al alcance de estudiantes tan entusiastas como ustedes. Eso habla del trabajo que se está haciendo, habla de que la juventud está activa y que quieren y tienen hambre de conocimiento y de aprender. Me siento realmente orgullosa, me siento realmente emocionada de que el día de hoy se esté presentando esta toma de protesta o esta juramentación que marca pues la historia, ¿no? Marca un hito, marca un inicio para que otros capítulos estudiantiles internacionales se animen a pertenecer a nuestra sociedad. Para dar inicio a este acto protocolar, les quiero presentar a todos ustedes las autoridades que nos acompañan, tanto en México como Perú. Iniciamos con la doctora Silvia Lindo Marco, vicerrectora académica de la UNASAN, con la doctora Tamara Rodríguez, perdón, con el doctor Joaquín Samuel, decano de la Facultad de Ingeniería Civil, con el doctor Helio Alejandro Milla, tutor del capítulo estudiantil. También nos acompaña hoy y para nosotros es un gran placer la doctora Natalia Pilar Parra, que es la vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Nos acompaña el doctor Miguel Mánica, que es el secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y con gran orgullo nos acompaña nuestro conferencista magistral, el doctor Héctor Raúl Aguilar Becerril, director general de la empresa sísmica de suelos, y toda la mesa directiva actual del capítulo estudiantil, que va a tomar protesta encabezada por la estudiante Tatiana Méndez Ortiz. Para iniciar con nuestro acto protocolar, le cedo la palabra al doctor Marco Antonio Silva, el vicerrector académico, para que nos dirija unas palabras, por favor. Muy buenos días. Primero darle la bienvenida a nuestros amigos mexicanos. Estamos aquí en Huaraz, a los 3.100 metros sobre el nivel del mar, desde Huaraz, Ancash, Perú. La verdad, para nosotros es sumamente grato participar de este acto porque es histórico, es trascendental, porque un capítulo de estudiantil de nuestra universidad, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, vendrá a formar parte de esta organización prestigiosa que viene a ser la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia. Sabemos que ustedes agrupan a una serie de profesionales, académicos, investigadores, cuyo afán es promover esta ciencia que vendría a ser la ingeniería geotécnica. Entonces nosotros como universidad estamos muy satisfechos, estamos orgullosos que estudiantes de ingeniería civil se asimilen a esta sociedad y también en compañía de sus docentes. Ellos van a asumir las responsabilidades y atribuciones que competen como capítulo estudiantil y estamos seguros que sabrán afrontar con hidalguía y con toda la responsabilidad que el caso amerita. Bienvenidos y muchas gracias por esa apertura que ustedes como Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia tienen con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por estas lindas palabras y por este intercambio cultural que estamos teniendo el día de hoy. A continuación, el doctor Joaquín, el decano de la facultad, también nos dirigirá unas palabras.
a todos los presentes en este magno evento de toma de protesta o juramentación del primer capítulo de estudiantes internacional ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Perú. De igual manera, agradecer a ustedes la apertura con los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de nuestra universidad para poder formar parte de este tan prestigioso sociedad que ustedes tienen y agradecer la presencia también acá en Perú y a ustedes en México, porque esto es un día histórico para nosotros, porque el día de hoy los estudiantes van a comprometerse a seguir trabajando en cuanto se refiere pues al tema de la dinámica de los suelos y teniendo aún un tema a presentar por el doctor Héctor Raúl Aguilar Becerril, que es el tema de dinámica de suelos en la práctica profesional. Como es de nuestro conocimiento, los que estamos en el ámbito de la ingeniería, la geotécnica es importante porque a través de ello es la base de toda infraestructura que se realiza y esto pues tiene pues sus riesgos que se corren, entonces de tal manera que esto es importante tomar conocimiento para poder tener tanto en el diseño, en la construcción de infraestructura, en ingeniería, tener todos los aspectos que nos van a indicar, inclusive hoy día, en cuanto se refiere a este tema tan importante y sobre todo el compromiso de esta juramentación de los alumnos para poder trabajar conjuntamente con ustedes, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Dando la bienvenida y agradeciendo al señor Hermes a toda su presencia, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Sus palabras muy asertivas porque es ese intercambio de conocimientos y sobre todo la parte sísmica, donde México lleva bastantes años en el estudio de la dinámica de suelos y del interés de sus estudiantes por aprender de esto, es lo que llevó a la formación de este capítulo estudiantil, ¿no? Y al interés de todos sus estudiantes. A continuación, nuestro secretario, el doctor Mánica, dirigirá unas palabras por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Adelante, doctor. Muchas gracias, Yoleida, y muy buen día a todos. Muy buen día, autoridades universitarias, doctor Silva, doctor Tamara, al tutor del capítulo, doctor Milla, a la presidenta del capítulo que está por tomar protesta, la ingeniera Tatiana Méndez, y a todos los miembros del capítulo y, por supuesto, a todos los presentes. Un cordial saludo. En esta ocasión estoy representando a la mesa directiva del SMIG. Por supuesto, era de total interés a nuestro presidente, el doctor Ortiz, asistir a este evento. Desafortunadamente le fue imposible, pero por supuesto les manda un afectuoso saludo y está muy emocionado por esta toma de protesta, que como ya lo comentaba Yoleida, es una toma de protesta histórica, es el primer capítulo estudiantil internacional para la SMIG. Y personalmente no me sorprende que el capítulo sea de Perú. La verdad, la relación entre Perú y México en la geotecnia siempre ha sido muy estrecha. Siempre aquí en la universidad, en la UNAM, siempre hemos tenido estudiantes peruanos muy entusiastas y dedicados. Y siempre desde Perú los estudiantes siempre han estado bastante en contacto con nosotros, siempre organizando eventos, organizando charlas. Entonces no me sorprende que el primer capítulo estudiantil internacional sea de Perú. Entonces, pues simplemente agradecer el interés, agradecer a la universidad. Fue una gran iniciativa por parte de los estudiantes. También agradecer a Yoleida, que ha hecho un trabajo fenomenal con los capítulos y sacar adelante esta iniciativa. Y pues también hacerle aprovechando que estamos aquí y aprovechando los presentes que estarán conectados desde Perú y de otros países de Latinoamérica, hacerles la invitación a que también formen sus capítulos que estén ligados a la SMIG.
Entonces, sin más por el momento, le cedo de nuevo la palabra a Yoleida. Y bueno, y antes de cederle la palabra, pues también agradecer al doctor Raúl Aguilar, que también es expresidente de la sociedad y miembro del actual Consejo Consultivo y del Comité de Ingeniería Geotécnica Sísmica, que dará una muy interesante plática respecto a la dinámica de suelos. Entonces, pues muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Miguel Mánica. A continuación, me permito presentarles la conferencia magistral titulada La dinámica de suelos en la práctica profesional. Me voy a permitir leer una breve, y esto sí es una breve semblanza del doctor Raúl Aguilar, de que me siento muy emocionada que esté aquí, que haya aceptado participar a pesar de su agenda tan complicada. El doctor Raúl Aguilar Becerril obtuvo el grado de doctor en ingeniería en 2011 y es maestro en mecánica de suelos en 1999, ambos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Concluyó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad de La Salle en 1993. Es director de la empresa Sísmica de Suelos, compañía especializada en estudios relacionados con la dinámica de suelos y la respuesta sísmica del terreno. Es uno de los 71 peritos profesionales en geotecnia, acreditados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y actualmente es coordinador del Comité Dictaminador para Peritos en Geotecnia. Forma parte del Comité Revisor de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones del Reglamento de Construcción para la Ciudad de México. Participa en el capítulo de Interacción Suelo-Estructura para el Código Modelo para Diseños por Sismos en México y coordina el capítulo de Efectos de Sitio. Desde 1997 imparte el curso de cimentaciones en la Universidad Iberoamericana. A partir de 2008 es el profesor del curso de dinámica de suelos para la especialidad en geotecnia de la UNAM. Desde 2001 es profesor invitado para la maestría en geotecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura y de posgrado. Ha sido convocado a impartir cursos cortos y conferencias relacionadas con la dinámica de suelos en diversas universidades y sociedades de ingeniería dentro y fuera del país. En 2003 fue representante de México durante el segundo Congreso Internacional de Jóvenes Ingenieros Geotecnistas realizado en Rumanía. En el año 2014, representante de México durante el Congreso del Consejo Europeo de Ingeniería Civil en la República de Georgia. Y en 2019 fue panelista invitado en las cumbres sobre mitigación del impacto sísmico en América Latina, celebrado en Santiago de Chile. Fue auxiliar, investigador y coordinador de proyectos de investigación para el Centro de Investigación Sísmica de la Fundación Javier Barrios Serra. Ha sido autor de más de 30 artículos publicados nacionales e internacionalmente. Laboró para las empresas como el Grupo de Riobó, MKE, Ingeniería de Suelos, asesores en cimentaciones e ingenieros Cuevas Asociados. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica durante el bienio 2015-2016 y actualmente forma parte de su consejo consultivo y es el presidente del Comité Técnico de Ingeniería Geotécnica Sísmica. Durante su trayectoria profesional ha desarrollado programas de cómputo para análisis geotécnicos y realizado proyectos en México y América Latina relacionados con el diseño de cimentaciones para edificios, puentes vehiculares, metro elevado, análisis de estabilidad de taludes, sistemas de contención, túneles, lumbreras, plataformas petroleras, vulnerabilidad a la licuación de arenas, determinación de espectros y diseño sísmico de sitios y análisis de interacción dinámica, suelo, cimentación, estructura. Pues para mí es un gran orgullo presentar al doctor Raúl Aguilar, que me gustaría comentarles que fue la persona que me formó cuando llegué a México. Duré trabajando con él muchísimos años y por el que siento una gran admiración y respeto. Doctor, es suyo el escenario. Bueno, la cámara. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar este día con ustedes en este evento tan significativo entre nuestros dos países. Felicito de antemano a este capítulo estudiantil. Les deseo el mejor de los éxitos y, por supuesto, acompañado de sus profesores y las autoridades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Perú. Muchas felicidades anticipadas. Bien, si me lo permiten, voy a iniciar con esta plática. Voy a mostrarles la presentación.
Me parece que pueden ya ver. El interés de esta plática es mostrarles principalmente a los jóvenes ingenieros cuáles son los aspectos que comúnmente se analizan en la práctica profesional relacionado con el tema de la dinámica de suelos. Ese es el objetivo de esta plática. Y trataré de incluir estos tres grandes grupos relacionados con la respuesta sísmica, la interacción dinámica suelo-estructura y la adecuación. Son tres aspectos con los que nos encontramos con mucha frecuencia en la práctica profesional y que nosotros como ingenieros pues debemos de tener la preparación suficiente para saber identificar estos problemas y tener la formación para resolverlos. Entonces, empezaré con el primero. La respuesta sísmica está compuesta por diferentes elementos. Los movimientos sísmicos que nos afectan tienen su origen en fuentes lejanas o cercanas. En cualquier caso, el movimiento que producen estas fuentes sísmicas el movimiento que producen estas fuentes sísmicas de cualquier naturaleza se traduce en movimientos que actúan en la base de depósitos de suelo. Los depósitos de suelo generan efectos de amplificación y finalmente nuestras estructuras se ven sometidas a ese movimiento ya amplificado. Es de interés particular en la mayoría de los proyectos definir cuáles son las fuerzas sísmicas a las que van a estar sujetas nuestras construcciones a partir de este movimiento impuesto en su base. Y para ello, comúnmente utilizamos una herramienta que son los espectros de diseño, que se construyen a partir de grupos de espectros de respuesta. Y sobre este esquema que les muestro en este momento, es que voy a abordar la primera parte de la plática. Iniciaré con la parte de las fuentes sísmicas y lo que corresponde al peligro sísmico. Nuestro continente se ve afectado frecuentemente por la actividad sísmica. Desconozco cuáles son las estadísticas de Perú, pero en nuestro país, en México, todos los días tiembla, absolutamente todos los días tiembla. Solamente que esta actividad sísmica diaria puede generar liberaciones de energía muy pequeñas, entonces muchos de estos eventos sísmicos ni siquiera los sentimos. Sin embargo, esta actividad sísmica intensa pues nos obliga a tomar esta condición de la naturaleza como una fuerza imperante en el diseño de nuestras estructuras para garantizar su seguridad. Entonces, el primer paso en este proceso es identificar cuáles son las fuentes sísmicas que más nos pueden afectar. Y en ese sentido, en nuestro país, tenemos bien identificadas las fuentes sísmicas potenciales. Tenemos una zona de subducción en donde la placa oceánica penetra por debajo de la placa continental y en ese contacto entre placas hay una concentración de esfuerzos que cuando estos esfuerzos exceden la resistencia de las rocas que componen a estas placas, viene una fractura, viene una liberación súbita de energía, esto se traduce en una perturbación del medio y es lo que sentimos como el movimiento sísmico. Entonces, esta fuente de subducción es una de las más peligrosas para nuestro país y la tomamos en cuenta en nuestra reglamentación y en el diseño de nuestras estructuras. Pero existen otros mecanismos. La misma placa ya subducida por debajo de la placa continental genera fuerzas de tensión superficiales conforme va profundizando hacia el interior del planeta. Como ustedes saben, la densidad de estos materiales va disminuyendo y entonces esta placa empieza a trabajar similar a una viga en cantilever. Y entonces las fuerzas de tensión que se producen en la superficie ya subducida genera fracturas. Y estas fracturas dan origen a otro tipo de eventos sísmicos, sismos que se encuentran a mayor profundidad y por eso se les conoce como de profundidad intermedia, pero que están asociados con fallas normales. Estos sismos ocurren debajo del continente y también nos afectan. Y además de ello, podemos tener una serie de fallas geológicas dentro del continente que se encuentran activas y que también pueden dar origen a sismos importantes. Entonces, en este proceso, la primera parte es identificar cuáles son las fuentes sísmicas que nos pueden afectar.
Después de identificarla, hacemos procesos en donde tratamos de establecer cuáles son los niveles de movimiento que podemos esperar para un sitio en particular en función del ambiente sísmico en el que se encuentra. La figura que ven aquí son espectros de respuesta. Un poco más adelante voy a detallar lo que esto significa, pero son espectros de respuesta determinados en un terreno firme o rocoso. En el eje de las abscisas tenemos periodos estructurales, es decir, estamos observando cuál sería la respuesta de estructuras caracterizadas por su periodo fundamental de vibración. Recuerden que el periodo es el tiempo que le lleva a un sistema completar un ciclo. Entonces, a través del periodo fundamental de vibración de una estructura, podemos entrar a esta representación y leer para el periodo que nos interesa el nivel de movimiento al que vamos a estar sometidos. En este caso, en el eje de las ordenadas lo que tenemos es un valor de aceleración. Entonces, para diferentes estructuras, en función del ambiente sísmico en el que se encuentra el sitio, podemos definir cuáles son los niveles de aceleración a los que van a estar expuestas estas construcciones y, reitero, apoyadas en un terreno firme o rocoso. Y pongo énfasis en esto porque esta representación no incluye aún los efectos de amplificación generados por el suelo, solamente el efecto de las fuentes sísmicas y la distancia a la que nos encontramos de ellas. Y entonces hay una serie de curvas que están asociadas a diferentes mecanismos, diferentes sismos, con diferentes magnitudes, diferentes distancias. Y también están esta curva que está en línea más gruesa, corresponde a un espectro de peligro uniforme para cierto periodo de retorno. Es lo que convencionalmente se hace en los reglamentos. Los espectros de peligro uniforme tratan de considerar todas las fuentes sísmicas que puedan afectar al sitio, estableciendo cierto tiempo de exposición y cierta probabilidad de excedencia. En fin, lo que quiero decirles con esta figura es que aquí se resume la actividad sísmica a la que puede estar sujeto un sitio. El siguiente paso es analizar cada una de estas fuentes de manera independiente y generar movimientos sintéticos, es decir, estas curvas que provienen de aquí van a representar el movimiento más desfavorable que se puede presentar en el sitio en un terreno firme o rocoso. Y entonces debo yo de simular movimientos que puedan reproducir esa condición que determinamos del peligro sísmico. Entonces, a través de procesos matemáticos, se desarrollan simulaciones de registros sísmicos. En este caso son acelerogramas sintéticos. Cuando calculamos el espectro de respuesta de estas simulaciones, lo que obtenemos son las líneas delgadas que se alcanzan a observar en estas figuras. Es decir, estas líneas delgadas coinciden aproximadamente con la forma del espectro de peligro uniforme que me interesa reproducir. Si logramos hacer esto, entonces significa que estos movimientos que nosotros fabricamos artificialmente son representativos de las peores condiciones que podemos tener en ese sitio. ¿Y por qué los fabricamos artificialmente? Pues porque, de acuerdo con nuestras estimaciones, los peores sismos aún no han ocurrido. Y entonces, como no han ocurrido, no tenemos registros de ellos y utilizamos algunas alternativas como las que les estoy mostrando para poder simular esos movimientos y que nuestras estructuras en el futuro puedan estar protegidas. Para la Ciudad de México hay dos fuentes sísmicas que dominan: los sismos de profundidad intermedia o de fallamiento normal que les mostré y los sismos de subducción. Entonces, estos dos espectros de amenaza sísmica son los que rigen las fuerzas más críticas que van a actuar en las construcciones dentro de la Ciudad de México. Y para ello generamos estos acelerogramas que son representativos de esos peores movimientos que podemos esperar para cualquier condición dentro de estas fuentes que estamos analizando. Entonces, este movimiento supuesto es el que vamos a introducir en la base de los depósitos de suelo para después tomar en cuenta los efectos de amplificación. Entonces, lo que acabo de mostrarles es este movimiento que viene exclusivamente de la fuente y a través de la distancia tiene cierta atenuación y finalmente podemos reproducirlo a través de estas simulaciones.
Entonces, ese movimiento es el mismo que va a estar actuando en la base de los depósitos de suelo y ahora tenemos que analizar qué características tienen estos depósitos para incluir el efecto de amplificación y poder obtener el movimiento en la superficie. Necesitamos entonces saber cómo viajan las ondas sísmicas a través de las capas de suelo que componen este depósito. Para ello, pues es necesario que lo estudiemos, que hagamos trabajos de exploración, que hagamos pruebas de laboratorio para poder entender el comportamiento dinámico de los suelos y poder construir un modelo que pueda reproducir ese comportamiento que esperamos. Aquí hay una serie de propiedades dinámicas que nos interesa conocer. Principalmente queremos saber con qué velocidad viajan las ondas P y las ondas S a través de las capas de suelo para saber cuáles son los esfuerzos y deformaciones que producen en estas unidades estratigráficas. Nos interesa también saber cuál es la capacidad de disipación de energía de los materiales y eso lo medimos a través del amortiguamiento. Es también muy importante saber cuál es el espesor de los depósitos de suelo que generan este efecto de amplificación antes de alcanzar el basamento local. Y también otra propiedad muy importante es definir cuál es el periodo dominante de vibración del suelo. Las ecuaciones que están aquí del lado derecho tienen relación con estas propiedades. Entonces, para conocerlas, es necesario, como les decía, hacer trabajos de exploración. Necesitamos, en algunos casos, hacer perforaciones, dejar preparaciones, introducir en estas perforaciones dispositivos que nos permitan identificar cuál es el comportamiento del suelo cuando generamos impactos, como se ve en esta imagen, para saber a través de pequeñas amplitudes de onda cuál es el comportamiento dinámico que presentan las capas de suelo. Lo que están viendo aquí es un esquema y unas fotografías de lo que es un ensayo de downhole o de pozo abajo. Mediante esta técnica, lo que se obtienen son velocidades de propagación de onda P y velocidades de propagación de onda S. Este procedimiento se utiliza no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo, y es un procedimiento confiable para obtener estas velocidades que nos interesa inicialmente conocer. Otra de las propiedades que también es fundamental es medir directamente en el sitio el periodo dominante de vibración del suelo. Esta propiedad es fundamental porque el modelo matemático que nosotros vayamos a construir debe al final reproducir el periodo de vibración que genera ese sitio. Entonces necesitamos comparar a través de procesos analíticos o numéricos cuál es ese periodo que resulta de nuestro modelo y tenemos que cerciorarnos que ese periodo coincida con el periodo de vibración que se está midiendo en el suelo. La fotografía que ven aquí es de la ingeniera Yoleida, precisamente, haciendo unas mediciones de vibración ambiental hace algunos años. Pero, ¿qué pasa con aquellos movimientos sísmicos que son particularmente importantes? Me refiero a aquellos movimientos generados por sismos de magnitud importante que generan deformaciones en el suelo significativas y por esas deformaciones el suelo deja de tener un comportamiento elástico. Cuando ocurre eso, es necesario analizar con más detalle el comportamiento dinámico del suelo. En campo, esto es difícil de analizar. Con la exploración que se hace en campo, es difícil porque los niveles de deformación que inducimos en el suelo son muy pequeños. Y entonces los resultados que obtenemos de las pruebas están asociados a un comportamiento elástico del suelo. Sin embargo, ante estos eventos sísmicos de magnitud importante, es necesario modificar esas propiedades que obtuvimos a través de los trabajos de campo para ver el comportamiento de los suelos en un ámbito de comportamiento no lineal. O bien, podemos recurrir a ensayos de laboratorio. Lo que les muestro en esta imagen es un depósito con diferentes capas de suelo y cada capa tiene un comportamiento diferente. Lo que ven del lado derecho es una curva esfuerzo-deformación. Cuando nosotros aplicamos carga al suelo, en este tipo de comportamientos dinámicos, no solamente es suficiente con aplicar una carga monotónica hasta alcanzar la falla de los materiales. El comportamiento dinámico es diferente.
Tenemos cargas y descargas de manera cíclica. Entonces, una prueba representativa del comportamiento dinámico del suelo tiene que comprender una parte en carga, una parte en descarga, y después repetir esto de manera cíclica. Cuando esto ocurre, conforme van aumentando las deformaciones y va aumentando el número de ciclos, los materiales empiezan a degradarse. Y es ahí cuando dejan de comportarse elásticamente y caen en un comportamiento no lineal. En esta figura del medio es el número, la totalidad de ciclos que se hizo en un ensayo de laboratorio. Pero si pudiéramos aislar el primer ciclo del último, veríamos esta configuración. Para el primer ciclo tenemos una pendiente y para el último ciclo tenemos una pendiente muy diferente. Ustedes saben que la relación entre esfuerzo y deformación nos da un módulo de elasticidad o un módulo de rigidez, dependiendo de los esfuerzos que estemos aplicando. Y entonces es claro observar cómo la rigidez del suelo inicialmente era una y al término la rigidez del suelo fue otra. Y eso se debe a este comportamiento no lineal de los materiales. Entonces el problema se vuelve más complejo porque, a diferencia de un problema estático, las propiedades dinámicas del suelo van cambiando con el nivel de deformación. Entonces, no hay propiedades únicas en el comportamiento dinámico de los suelos. Lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el nivel de deformación que esperamos para entonces asociar para ese nivel de deformación los esfuerzos, los desplazamientos y los módulos que corresponden a ese comportamiento. En esta figura es una curva de degradación. Para deformaciones muy pequeñas, el comportamiento es prácticamente elástico. Sin embargo, cuando las deformaciones son muy grandes, el comportamiento se convierte en un no lineal, hay una degradación del módulo de rigidez e incluso podemos alcanzar la falla. Este comportamiento se puede estudiar muy bien a través de pruebas dinámicas de laboratorio. Lo que ven aquí es equipos de columna resonante en donde se labran probetas de suelo inalteradas que fueron recuperadas del sitio que nos interesa estudiar, se colocan en estas cámaras, se someten a esfuerzos de confinamiento y a las probetas se les aplica torsión en la cabeza. Este efecto torsionante en las probetas de suelo simula el paso de las ondas de cortante viajando a través de estos materiales. Las probetas están instrumentadas, se hacen estos análisis a diferentes frecuencias y se puede medir el nivel de amplificación y se puede medir la rigidez y muchas otras propiedades dinámicas que son útiles para construir nuestro modelo. Entonces, para caracterizar dinámicamente un depósito de suelo, podemos recurrir a pruebas de campo, podemos recurrir a pruebas de laboratorio, pero debemos tener siempre presente los niveles de deformación en que ejecutamos estas pruebas. Lo mejor en la práctica profesional es combinar tanto los ensayos de campo como los ensayos de laboratorio. Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero si los juntamos, podemos tener una mejor caracterización dinámica del depósito de suelo. Después de que hemos hecho este proceso, después de que hemos identificado cuáles son esas propiedades dinámicas del suelo, entonces construimos nuestro modelo. Hemos determinado cuáles son los depósitos que producen amplificación y hemos alcanzado la profundidad máxima en donde tenemos materiales muy firmes o rocosos que no generan ya efectos de amplificación, y es en estos materiales firmes o rocosos donde llega el movimiento sísmico inicial. Entonces, el siguiente paso es amplificar ese movimiento de entrada, hacerlo pasar por toda esta estratigrafía y obtener el movimiento amplificado de salida. Este proceso también se hace con modelos matemáticos que al final nos reproducen estas curvas que les llamamos curvas de amplificación o funciones de transferencia. Si tuviéramos un terreno totalmente competente o rocoso que no generara efectos de amplificación, esta curva se volvería horizontal. Es decir, el factor de amplificación es 1. Significa que el movimiento que entra es el mismo que el movimiento que sale. Pero si tenemos una serie de capas, como las que están aquí dibujadas, con propiedades dinámicas que generan efectos de amplificación, entonces no veríamos una línea horizontal, sino veríamos una curva como la que está aquí dibujada.
¿Y qué representa esta curva? Pues esta curva me dice que si yo someto a este depósito de suelo a una frecuencia de 2 Hz, el movimiento en la superficie va a ser cerca de 3 veces el movimiento que entró en la base. Eso significa que las propiedades dinámicas del suelo producen efectos de amplificación y en este ejemplo amplifican 3 veces el movimiento que entró en la base. Pero también vean que tiene otras curvas. Los depósitos de suelo no solamente tienen una forma de vibrar, tienen muchas formas de vibrar y están asociadas a otras frecuencias de orden superior. Entonces, este segundo pico me dice que hay otra frecuencia cercana a los 6 Hz que me produce también un efecto de amplificación en aproximadamente 1.7. Entonces, para esa frecuencia, este depósito amplificará el movimiento 1.7 veces. Entonces, vean cómo todo este proceso de hacer las pruebas de campo, las pruebas de laboratorio, construir el modelo, se resume en esta función de transferencia o curva de amplificación. Esta curva representa el comportamiento dinámico del suelo y es la que vamos a utilizar para combinar con el movimiento de entrada y obtener finalmente la respuesta que buscamos en la superficie. Entonces vamos a esa última parte. Teniendo ya el movimiento en la superficie, entonces podemos ya analizar qué es lo que pasa con las construcciones, de qué manera responden las construcciones ante este movimiento que estamos imponiendo en la superficie del terreno. Bajo ese movimiento, la estructura va a tener diferentes comportamientos, pero no solamente nos interesa una estructura, quizá nos interesa saber cómo se comportan varias estructuras y el parámetro que se ha elegido para saber ese comportamiento es el periodo fundamental de vibración de estas construcciones. Entonces, de ahí es que resultan los espectros de respuesta que ahora voy a detallar. Los espectros de respuesta, como el que está dibujado aquí, el espectro de respuesta ya amplificado, representa la curva de máximas respuestas generadas en osciladores de un grado de libertad que representan a estructuras. Se caracterizan por su periodo fundamental de vibración y tienen el mismo nivel de amortiguamiento, es decir, tienen la misma capacidad de disipar energía. ¿Y por qué nos interesa conocer esta curva de máximas respuestas? Pues bueno, como está puesto en este dibujo, cuando viene el movimiento sísmico en el basamento, se amplifica el movimiento a través de este depósito de suelo y ese movimiento se transmite a las construcciones. Las estructuras, al mover su base, empiezan a tener excentricidades. El centro de masa difiere del centro geométrico de la cimentación. Esto produce momentos de volteo y hace que las estructuras se desplacen hacia un lado y hacia otro. Este comportamiento que ocurre durante los movimientos sísmicos, en ingeniería los hemos tratado de reproducir a través de la implementación de fuerzas laterales. Hemos tratado de identificar la magnitud de estas fuerzas laterales que si las aplicamos, para el caso de este edificio, en cada uno de los niveles de entrepiso, lo que buscamos es un comportamiento igual al que se genera de manera natural cuando ocurre un sismo. Entonces, es más fácil, ingenierilmente hablando, calcular esta fuerza lateral y distribuirla en todos los niveles de entrepiso para poder reproducir este comportamiento. Y entonces, esta fuerza no es otra cosa más que la masa por la aceleración. La masa la conocemos porque sabemos la geometría y los materiales con los que estamos construyendo esta estructura o proyectando esta estructura, pero lo que no sabemos es el nivel de aceleración al que va a estar afectada esta masa para obtener esta fuerza lateral. Y entonces, para conocer esta aceleración, necesitamos saber el movimiento que ocurre en la base y lo que va a causar en las estructuras. Entonces, para definir ese valor de aceleración, sometemos a estos osciladores que representan estructuras a un movimiento en la base y medimos la respuesta de cada oscilador. El máximo valor de movimiento en valor absoluto asociado al periodo representa puntos en esta curva y punto a punto vamos construyendo lo que es el espectro de respuesta. Y entonces esta curva me dice
que para este sitio en particular, con estas propiedades del suelo, yo puedo construir encima estructuras caracterizadas por diferentes periodos y puedo determinar para cada una de ellas el nivel de aceleración máxima que pueden alcanzar. Y conociendo ese nivel de aceleración, al multiplicarlo por la masa, calculamos entonces las fuerzas laterales que van a reproducir el desplazamiento que genera esta construcción. Ese es el objetivo de los espectros de respuesta y por eso son tan importantes. Voy a mostrarles un video en donde se muestra, en mi opinión, claramente lo que es el concepto del espectro de respuesta. Estos son osciladores caracterizados por su periodo. Este tiene un periodo de 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 segundos. Y van a someterse a este movimiento en la base. Entonces vean lo que ocurre. Cada uno de estos osciladores responde en función de su masa, de su rigidez, de manera diferente. Cada uno de ellos está generando una respuesta distinta. Cuando analizamos la respuesta de todos estos osciladores después de que actuó el movimiento en su base, lo que hacemos es buscar la máxima respuesta en valor absoluto de todos ellos. Entonces, analizamos cada respuesta, encontramos los máximos y la curva que une esos valores máximos de respuesta, ese es el espectro de respuesta. Quiero destacar que los espectros de respuesta representan la respuesta máxima en términos de movimiento, y ese movimiento puede ser desplazamiento, velocidad y aceleración. Comúnmente se construyen en términos de aceleración para que al multiplicarlos por la masa directamente obtengamos la fuerza lateral. Entonces, lo que están viendo aquí es el espectro de respuesta de desplazamiento de este ejemplo. Perdón. Cuando hacemos todo este proceso, obtenemos entonces una familia de espectros de respuesta. ¿Y por qué una familia de espectros de respuesta? Pues bueno, como recordarán al principio, les mostré la forma de obtener registros que vienen de las fuentes sísmicas y actúan en la base del depósito. Entonces tenemos de entrada una familia de movimientos que representan diferentes fuentes sísmicas. Entonces tenemos que utilizar todos esos movimientos que actúan en la base del depósito. Posteriormente, ese movimiento se amplifica por las características del suelo, pero el suelo puede modificar sus propiedades por diferentes factores. Les platiqué del comportamiento lineal y no lineal de los suelos, entonces tengo que analizar cómo se comporta el suelo de manera lineal para temblores pequeños y qué va a pasar con ese suelo cuando la deformación sea muy grande, generada por un sismo de magnitud importante, y entonces caiga en comportamiento no lineal. Entonces, tengo que cubrir todo ese escenario. Y además, se ha visto que también los suelos son susceptibles de tener cambios en sus propiedades por efecto del tiempo o por procesos de consolidación. Entonces, vean cómo los escenarios se van multiplicando. Necesito yo analizar todo el ambiente sísmico, necesito incluir todas las posibles variantes que pueda tener ese depósito de suelo y entonces obtengo todas estas familias de espectros de respuesta. Una vez que he cubierto todo el escenario posible, entonces puedo trazar una curva envolvente que se convierte en el espectro de diseño. Estas curvas envolventes protegen a todos los espectros de respuesta que calculamos antes. Y es con estas curvas de diseño con las que finalmente se calcula el nivel de aceleración y la fuerza lateral a la que pueden estar sujetas estructuras sobre la superficie del terreno. Entonces, este es el resultado final de este proceso. Con esto lo que estamos obteniendo son espectros de respuesta calculados en la superficie del terreno. Comúnmente, en nuestros reglamentos, en nuestras normativas, nos encontramos con curvas como estas. Todas estas curvas ya pasaron por un proceso como el que les acabo de describir, y en las normas queda finalmente esta curva resumen, compuesta generalmente por 3 o 4 ramas. Entonces, hasta este momento sería la respuesta que buscamos en la superficie del terreno. Sin embargo, esto nos lleva a otro tema, la interacción dinámica suelo-estructura.
Si bien hemos considerado osciladores representativos de estructuras y hemos considerado el comportamiento del suelo, no estamos específicamente tomando en cuenta las características de un proyecto en particular. Un proyecto es mucho más complejo que osciladores. Un proyecto tiene un sistema de cimentación establecido, un sistema de cimentación que está embebido en un depósito de suelo o en el terreno, tiene también propiedades estructurales y entonces principalmente la interacción entre el suelo y la cimentación va a generar cambios en el movimiento y por lo tanto va a generar cambios en la respuesta estructural. Entonces, esta curva que les acabo de mostrar de los espectros de diseño puede tener modificaciones cuando incluimos efectos de interacción dinámica suelo-estructura. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues bueno, si tenemos una cimentación apoyada en un terreno firme o rocoso, el movimiento, como se los comenté, llega directamente de estos materiales firmes o rocosos y se transmite directamente sobre la estructura. Pero si nos encontramos en un suelo que ya no es un terreno firme, sino que es parcialmente firme, o que se encuentra totalmente embebido en un depósito de suelo blando, el movimiento se modifica. Es decir, antes de que el movimiento llegue a la cimentación de esta estructura, va a pasar por la respuesta del suelo y después llegará a la cimentación y lo transmitirá a la construcción. Lo mismo ocurre aquí. El movimiento que viene por el basamento pasa por el depósito de suelo, se encuentra con la cimentación, modifica el movimiento y lo transmite a la estructura. Entonces, tenemos que analizar estos efectos si es que queremos detallar el comportamiento dinámico de una construcción. Esto lo podemos sintetizar en estas imágenes. Si tenemos una estructura apoyada en una base rígida o competente que representa un terreno firme o rocoso, el movimiento que vamos a obtener como respuesta estructural es solamente el de la construcción. Pero si apoyamos una estructura en un depósito de suelo blando, y no necesariamente tiene que ser excesivamente blando como los que tenemos en la Ciudad de México, simplemente con que deje de ser un terreno firme o rocoso, hay efectos de flexibilidad en la base. Es decir, los efectos de interacción sobre la estructura son más frecuentes de lo que podemos imaginar. Eso significa que el desplazamiento que se produce en la base de la construcción debido a la flexibilidad del suelo va a generar cambios en la respuesta del edificio. Noten que, aunque en este dibujo están representadas dos estructuras iguales, el periodo que tiene esta estructura será diferente al periodo de esta otra porque existe un desplazamiento en la base generado por la flexibilidad del suelo. En este caso, la interacción suelo-estructura generará que el periodo de vibración del sistema completo sea más largo que el periodo de vibración de esta estructura apoyada en una base. Esto es el efecto de la interacción dinámica suelo-estructura y que puede tener cambios significativos en el comportamiento estructural y hay que tomarlos en cuenta. La interacción dinámica suelo-estructura se puede analizar por diferentes caminos. Podemos recurrir a métodos numéricos, hacer modelos de elemento finito y construir todo el depósito de suelo con la cimentación e incluso la estructura y observar cómo se comporta. Podemos utilizar también osciladores compuestos por diferentes masas o podemos hacerlo por partes y analizar osciladores en cada una de las etapas. Hay varios caminos para resolver el problema de interacción dinámica. Son todos ellos válidos siempre y cuando se hagan con el cuidado que esto requiere, pero en este caso quisiera platicarles de métodos analíticos para tratar de entender la naturaleza del fenómeno. Hay un proceso conocido como la solución de tres pasos, que en mi opinión ilustra claramente lo que es el análisis de interacción dinámica. En primer lugar, tenemos una estructura completa con su cimentación embebida en un depósito de suelo. Y nos interesa conocer la respuesta de todo este sistema. Para conocerla, lo dividimos en estas tres partes. La primera parte tiene que ver con algo que llamamos interacción cinemática. Si recuerdan, los espectros de respuesta y de diseño que les mostré fueron calculados en la superficie del terreno. Pero cuando construimos un edificio,
en realidad el movimiento no está actuando en la superficie del terreno, está actuando en la base de la cimentación. Y además es una cimentación rígida en la mayoría de los casos. Y entonces significa que el movimiento que yo debo de tomar no es el de la superficie, sino es el que ocurre en la base de la cimentación. Entonces la interacción cinemática se ocupa de analizar cuál es ese movimiento modificado por la presencia de la cimentación. Se darán cuenta que en función de las características de la cimentación, ya sea una cimentación con zapatas, o una cimentación compensada, o una cimentación con pilas o con pilotes, va a modificar fuertemente el efecto de la interacción cinemática. Es decir, dependerán de las características de la cimentación los cambios entre el movimiento en la superficie y el movimiento en la base. Las estructuras que son más susceptibles a modificar el movimiento son aquellas estructuras masivas, enterradas varios metros en el suelo, pueden ser estructuras subterráneas, sótanos que formen parte de la cimentación, de áreas importantes, profundidades de desplante importantes. Esas estructuras modifican sustancialmente el movimiento que actúa en ellas. Las estructuras con cimentaciones superficiales, aquellas con losas superficiales o zapatas muy cerca de la superficie, esas no se ven afectadas de manera importante por la interacción cinemática. El siguiente paso es analizar el comportamiento de la cimentación en conjunto con el suelo, independientemente del movimiento de entrada. Es decir, cómo interactúa la cimentación en el suelo en donde se encuentra. Y entonces para ello se construyen funciones de impedancia o rigideces dinámicas. Esto no es otra cosa más que una rigidez. El concepto de rigidez a través de la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces la rigidez será igual a la fuerza entre un desplazamiento unitario. La diferencia es que esa fuerza que nos da esa rigidez dinámica es una fuerza dinámica, una fuerza que depende de la frecuencia de excitación. Y entonces, las funciones de impedancia dependen de la frecuencia a la que son sometidos. Entonces, debemos de identificar cuáles son las frecuencias características de este sistema para hacer una correcta valoración de estas funciones de impedancia o rigideces dinámicas. Al final, estas funciones quedan representadas por resortes y amortiguadores que van a reproducir el comportamiento del suelo y la cimentación ante los diferentes modos de vibrar del sistema. Es decir, habrá resortes y amortiguadores obtenidos matemáticamente que reproduzcan el comportamiento de la cimentación moviéndose lateralmente o moviéndose verticalmente o generando efectos de cabeceo. Todas esas formas de vibrar se tienen que considerar en los análisis para observar el comportamiento final de la estructura. Entonces, la última parte de este proceso es tomar el movimiento en la base de la cimentación que viene de la interacción cinemática, aquí está, tomar los resortes y amortiguadores que vienen de las funciones de impedancia y observar la respuesta dinámica estructural a través de la interacción inercial. Y con eso tendremos resuelto este problema completo. Entonces, para lograrlo, pues se han analizado sistemas en vibración dependientes de la frecuencia y lo que ven aquí del lado izquierdo son ecuaciones complejas, vean que tiene una parte imaginaria y una parte real, pero que se han descompuesto y al final estas ecuaciones nos representan el resorte equivalente y el amortiguador equivalente del sistema suelo-cimentación. Nuestro interés entonces es resolver estas ecuaciones para poder saber cómo se comporta la cimentación en combinación con el suelo para todas las formas de vibración posible. Afortunadamente, se han desarrollado algunas propuestas que nos conducen a ecuaciones relativamente sencillas para poder determinar el comportamiento de las cimentaciones de manera dinámica. Y entonces, las ecuaciones que ven aquí se aplican a las ecuaciones que les mostré antes para poder identificar el movimiento de la cimentación, en este caso, en traslación horizontal, pero también para poder reproducir el comportamiento de la cimentación ante cabeceo o cualquier otro modo de vibrar. Ecuaciones como estas también las tenemos para cimentaciones profundas. Con estas expresiones
yo puedo definir cuál es esa rigidez dinámica, cuál es ese resorte equivalente con el cual puedo reproducir el comportamiento de este pilote desplazándose lateralmente en el depósito de suelo que estoy analizando. O cómo se va a comportar ante carga axial cíclica, o cómo se va a comportar ante cabeceo en la parte superior. Entonces, con todos estos elementos, podemos resolver esas ecuaciones y podemos identificar cómo se va a comportar la cimentación bajo esa acción dinámica. Para cimentaciones profundas, debemos además incorporar el efecto de grupo. ¿Qué pasa con un pilote que está vibrando y qué efecto le causa a un pilote que está cerca? ¿Y qué pasa con una cimentación combinada? Cuando tengo una cimentación profunda, pero está ligada en su cabeza con una losa o con un cajón de cimentación. ¿Cómo se comporta todo este sistema en conjunto? Entonces, hay también procesos que me ayudan a obtener la respuesta del conjunto de pilotes interactuando con las cimentaciones superficiales. El resultado de todo este proceso nos conduce a la respuesta que podemos esperar de edificaciones interactuando su cimentación con el suelo. Voy a mostrarles este ejemplo hipotético en donde se observa cuáles son finalmente los resultados de un análisis de interacción dinámica suelo-estructura. Lo que ven aquí son construcciones de diferentes alturas y por lo tanto de diferente rigidez y de diferente periodo. Se ha supuesto que estas estructuras tienen el mismo tipo de cimentación. Se trata de una cimentación parcialmente compensada, desplantada a 5 metros de profundidad, pero complementada con un grupo de pilotes que quedan embebidos en un depósito de suelo. Se trata de 64 pilotes con 40 centímetros de diámetro. Y las propiedades del suelo son las que ven ahí. Entonces, cuando el movimiento sísmico entra por la base, atraviesa las capas de suelo y se encuentra con esta cimentación, el efecto que va a causar en cada una de estas estructuras, aunque la cimentación sea la misma, va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? El resultado del análisis de interacción lo podemos observar en estas curvas. En el eje de las abscisas tenemos un parámetro que mide la intensidad de la interacción. ¿Qué tan fuerte es el efecto de interacción? Si la intensidad de interacción es 0, no hay efectos de interacción. En este cociente que aparece aquí en las abscisas, tenemos la velocidad de propagación de ondas de corte. Recuerden que una de las propiedades dinámicas que nos interesa conocer del suelo es la velocidad con que viajan las ondas de corte. Pues aquí está involucrado. En terrenos que son extremadamente rígidos o competentes, como son los rocosos, la velocidad de propagación de ondas de corte es muy alta. Entonces, cuando esta velocidad es muy alta, este cociente tiende a ser 0. En terrenos firmes o rocosos, los efectos de interacción son despreciables. Por eso es que no hay una consideración aquí para la interacción. Pero en suelos que tienen una velocidad de propagación de ondas de corte baja, no como la de la roca, no como la de un suelo firme, entonces el efecto de interacción aumenta y sus consecuencias son muy evidentes. En el eje de las ordenadas lo que tenemos es un cociente entre el periodo de la estructura modificado por los efectos de la interacción entre el periodo de la estructura con base rígida. Recuerden que cuando generamos desplazamiento en el depósito de suelo, hay un desplazamiento de la superficie y luego un desplazamiento de la estructura. Entonces, ese periodo modificado por la interacción es el periodo alargado. Si no lo tomamos en cuenta, si consideramos que esta estructura está empotrada y solamente calculamos el periodo de la construcción, ese segundo periodo sería el periodo en base rígida. Y es lo que tenemos aquí. Periodo alargado por la interacción suelo-estructura contra el periodo de la estructura en base rígida. Entonces, hay dos curvas que están aquí dibujadas. La primera de ellas considera solamente el cajón de cimentación para las estructuras. Entonces vean que conforme aumenta la interacción, el cociente entre el periodo por interacción sobre estructura entre el periodo con base rígida aumenta. Imaginen que tenemos un depósito de suelo y en la parte superior existe solamente el cajón de cimentación. Entonces ese cajón está sometido
a todo el desplazamiento que tiene el depósito de suelo y luego lo transmite a la construcción. Por eso es que este periodo por interacción es mucho más grande que el periodo con base empotrada. Pero si ahora al cajón le incluimos los pilotes, entonces ahora ese cajón que está en la superficie tiene mayor rigidez hacia abajo, no permite que se desplace tanto y entonces el cociente entre periodos es menor. Eso es lo que ocurre y esa es la representación con estas curvas. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa con una estructura que tiene 25 metros de alto con un periodo de 1 segundo? Cuando hacemos este cociente que nos da la intensidad de la interacción, tenemos un valor de 1.5. Para 1.5, el periodo con base flexible, el que considera la interacción, es superior a 1.5. Es decir, creció de 1 segundo a 1.5. Y cuando le ponemos pilotes, creció de 1.5, perdón, creció de 1 segundo a 1.2 aproximadamente. Eso se debe a la rigidez que le imponen los pilotes. Entonces, con el sistema completo tenemos un periodo modificado que cambió hasta 1.21 segundos comparado con el periodo con base empotrada que era 1 segundo. Ahora, ¿qué pasa con la energía? El amortiguamiento estructural también se modifica. El amortiguamiento en una estructura de concreto convencional se considera como del 5% para la mayoría de los casos. Ahora, si solamente tenemos el cajón de cimentación, esa sola estructura disipa energía, pero no lo hace en tal cantidad como si lo realizaría el grupo de pilotes. Entonces, el cajón y pilotes tiene mayor capacidad de disipar energía. Para el mismo ejemplo de 1.5, pasamos de un amortiguamiento sin interacción de 5% a un amortiguamiento cercano al 10%. Si dejáramos solamente el cajón, el aumento en el amortiguamiento sería como del 7%. Bueno, les había yo dicho que los espectros de respuesta y de diseño se construyen para estructuras caracterizadas por su periodo, pero con la misma capacidad de disipar energía, es decir, con el mismo amortiguamiento. A ese amortiguamiento me estoy refiriendo ahora. Si ahora consideramos el suelo y la cimentación, la capacidad de disipar energía ya no es solamente de la estructura, sino es ahora del suelo y su cimentación. Y entonces ese amortiguamiento puede crecer del 5 al 7 o al 10% para este ejemplo. Entonces el resultado final de este proceso sería un amortiguamiento del 10%. Todo esto, ¿en qué repercute en el diseño estructural? Si volvemos a los espectros de diseño y consideramos que este espectro no tiene efectos de interacción y volvemos a nuestro caso de una estructura con un periodo de 1 segundo, le correspondería leer una aceleración de 0.32 veces la aceleración de la gravedad y con eso calcularíamos la fuerza sísmica lateral en la construcción. Pero si incluimos el efecto de interacción, el espectro ya no tenemos que construirlo para 5%, tendríamos que construirlo para el 10%. Y como tiene mayor capacidad de disipar energía, el espectro tiene una reducción importante. Pero ahora, la aceleración ya no la vamos a leer en 1 segundo, la vamos a leer en 1.21, que fue el periodo modificado por la interacción. En este caso, la aceleración que debemos utilizar sería 0.24 de la aceleración de la gravedad y con eso calcularíamos la fuerza sísmica. Para este caso, el haber hecho el análisis de interacción tiene un beneficio para el proyecto. Bajamos de 0.32 a 0.24, es decir, el cálculo de la fuerza sísmica tiene un valor de aceleración menor con el análisis de interacción y sin perder seguridad en la estructura. Esto representa un gran beneficio para el diseño estructural y posiblemente un ahorro para la construcción. Sin embargo, debemos ser cuidadosos. Actualmente estamos en la Ciudad de México haciendo un proyecto para estos edificios. Son edificios de diferentes niveles, con diferentes configuraciones, tienen un sistema de cimentación con 4 o 5 niveles de sótano y un grupo de pilotes. El resultado del análisis de interacción que esperamos obtener es algo como este. El espectro de diseño de campo libre, el que les mostré en la primera parte de la plática, queda representado por esta línea en color verde. Cuando incluimos los efectos de la interacción cinemática, el espectro se reduce. Y cuando incluimos los efectos de la interacción inercial, el espectro se reduce aún más. Es decir,
hay una reducción en las ordenadas espectrales y podríamos pensar que siempre esto va a favorecer el diseño y la construcción. Sin embargo, hay casos como este, donde efectivamente, si no se hace el análisis de interacción, tendríamos que estar leyendo estos valores de aceleración. Los círculos y los triángulos representan la posición de los periodos principales de vibración de las estructuras que estamos analizando. Con el análisis de interacción, los niveles de aceleración se reducen. Pero también podemos tener situaciones como esta. Podemos tener un espectro reducido por efectos de interacción, pero el alargamiento del periodo por la flexibilidad del suelo me puede conducir a niveles de aceleración más grandes que si hubiera omitido el análisis de interacción. Entonces, lo que quiero concluir con esta segunda parte de la plática es que interacción lo que nos van a indicar es una mejor aproximación al comportamiento dinámico del sistema suelo, cimentación, estructura en su conjunto. Y no necesariamente nos aportan siempre una reducción en las ordenadas espectrales. Al contrario, hay casos donde las ordenadas crecen y por lo tanto las fuerzas sísmicas con las que debemos de diseñar nuestras estructuras deben ser más altas. Por eso es que los análisis de interacción se deben de realizar siempre que no tengamos un terreno competente o rocoso. Se me está acabando el tiempo y voy a ir a la última parte de la presentación, el tema de la licuación. Esta quizás sea la fotografía más famosa del problema de licuación. Como ustedes saben, la licuación es una pérdida sustancial de resistencia al esfuerzo cortante en los suelos que deja sin soporte a cimentaciones superficiales como las que ven en esta imagen. En México hemos tenido algunas malas experiencias de daños asociados a la licuación en estructuras, en cortes, en carreteras, en fin. Es un problema que está siempre latente y cuando ocurre un gran evento sísmico en nuestro país, tenemos presente este fenómeno. ¿Qué es la licuación? La licuación ocurre en suelos granulares, principalmente en arenas, pero se ha visto que también puede ocurrir en limos no plásticos y en gravas. Estos suelos granulares se encuentran sumergidos y además deben de cumplir con una serie de requisitos. Generalmente sus granos tienden a ser redondeados. Adicionalmente, deben de estar en estado suelto. Deben generalmente de tener una granulometría más o menos uniforme, es decir, se trata de suelos mal graduados, y principalmente estar sometidos a una acción dinámica súbita. Muchos factores pueden generar la licuación en los suelos. Maquinaria en vibración, explosiones, pero lo más frecuente es la actividad sísmica. Entonces, cuando ocurre un evento sísmico, se genera este detonador. Lo que hace el movimiento sísmico es incrementar la presión de poro, la presión de agua en el suelo, y al incrementarse esa presión, lo que ocurre es que las partículas dejan de estar en contacto entre sí, y entonces rige la parte líquida del suelo, y como ustedes saben, la resistencia al esfuerzo cortante en los líquidos es nula. Entonces, el suelo deja de comportarse como un sólido y tiende a comportarse como un fluido. Y en ese momento, las cimentaciones superficiales dejan de tener soporte y se hunden. Del lado derecho está representado en un modelo un depósito de suelo granular que bajo condiciones estáticas tiene capacidad de soporte, tiene una capacidad de carga, pero durante un sismo la movilidad cíclica genera que el agua se filtre en el contacto entre los granos, los separe y pierda la resistencia. Cuando finalmente se libera este exceso de presión, viene un reacomodo de las partículas y un asentamiento generalizado. Eso es lo que ocurre con el fenómeno de la licuación. Todo este proceso no ocurre de manera inmediata. Se va dando poco a poco y puede tardar varios minutos, incluso después de que ha concluido el sismo. Las consecuencias de la licuación las hemos visto. Aquí hay algunos ejemplos. Cuando se queda sin soporte la estructura, literalmente se hunde. Es muy difícil reparar una estructura que ha tenido asentamientos tan grandes como estas que están aquí en estas imágenes,
y finalmente acaban siendo demolidas. Vean que estructuralmente no tienen un daño. El problema fue la pérdida de soporte en el suelo. Y esta misma situación genera que aquellas estructuras de tipo sobrecompensado sean empujados hacia arriba por la presión hidrostática y por la pérdida de esfuerzo cortante lateral. Entonces vean la emersión de estos registros, de estos tanques, debido precisamente a este fenómeno de licuación. También observamos que cuando ocurre la licuación de estos suelos, se forman típicamente unos pequeños volcanes. Estos se deben a que cuando el exceso de presión de poro se disipa, el agua encuentra un canal por donde disipar ese exceso de presión y entonces al momento en que se libera la presión hay un arrastre de partículas que son depositados en la superficie. Y por eso viene la formación de estos pequeños volcanes de arena. En otros casos, cuando tenemos una cañada cercana o tenemos suelos con pendiente, la licuación que ocurre en los suelos que están debajo genera el desplazamiento lateral de bloques que difícilmente pueden recuperarse. Entonces, voy a mostrarles ahora un video que indica claramente cuáles son las diferentes etapas del proceso de licuación. Este video fue grabado a partir de diferentes fragmentos de videos durante el terremoto de Tohoku, en Japón, en 2011. Este es justo cuando está ocurriendo el evento sísmico. Estos son desplazamientos. Vean estas superficies que se están desplazando. El suelo que está debajo se ha licuado. Vean ahí cómo se abren y se cierran estas uniones, las juntas, porque el suelo que está debajo de estas losas está precisamente en este proceso de licuación. Vean el tiempo que ha transcurrido a partir del primer video. El video empezó a las 14:48. Van 4 minutos después de que inició el sismo. 4 minutos después todavía el suelo se encuentra en proceso de licuación. En este momento las partículas están en suspensión por debajo de esta cubierta y por eso es que sigue moviéndose. Y esto va a continuar así hasta que el agua encuentre un camino para disiparse. Viene ahí la disipación de la presión de poro y en este momento, no lo podemos observar, pero en este momento se está dando el reacomodo de partículas y se están generando los asentamientos en la superficie. Esto continúa. Ahí al fondo empieza a verse un pequeño flujo. Han pasado ya 6 minutos de que inició el sismo y todavía el proceso de licuación continúa. Vean, casi 8 minutos después, esto sigue generando esta disipación de exceso de la presión de poro. Hay hundimientos. Cuando esto pasa, empiezan a tenerse ese reacomodo y hay hundimientos locales. Quizá por eso se vean estos encharcamientos. Vean, toda el agua que sale es producto de ese exceso de presión que tiene el suelo. Bien. Entonces, ante todo este escenario, nosotros, como ingenieros, necesitamos identificar cuando nos encontramos con un suelo vulnerable a este fenómeno. Necesitamos, por supuesto, conocer las propiedades y características del suelo y analizar. Hay diferentes procedimientos, hay procedimientos también numéricos, hay procedimientos analíticos, pero al final lo que nos interesa es identificar cuál es el nivel de esfuerzo máximo que puede generarse en ese depósito ante un sismo
y cuál es el nivel de esfuerzo resistente del suelo contra la licuación. Lo que ven aquí son imágenes de un estudio real en donde se analizó la vulnerabilidad a la licuación del depósito de suelo. De todas estas figuras, lo que tenemos del lado izquierdo es un registro de penetración estándar, el número de golpes asociado a avances, la capacidad o la consistencia relativa de los suelos, y esta figura central puede ser la más importante. Lo que ven aquí con símbolos es el esfuerzo máximo inducido por la actividad sísmica y en línea continua la resistencia del suelo contra la licuación. Entonces, todas estas zonas que quedan excedidas por el esfuerzo inducido por el sismo son vulnerables a la licuación, salvo que algunas de estas capas, como ocurre aquí, se trate de un suelo fino, donde los suelos finos mantienen, su estructura es diferente y la licuación no ocurre. El problema lo tenemos en los suelos granulares que tenemos en estas regiones, donde el esfuerzo por el sismo rebasa la resistencia. Esta es la curva que nos muestra el factor de seguridad. Esto es la probabilidad de licuación. Aquí tenemos el contenido de finos de los materiales. Entre más finos tenga un depósito de suelo, menor es la probabilidad a licuación. Por eso es que los suelos finos no son vulnerables a este fenómeno. Para concluir, cuando nos encontramos con suelos con estas características, es importante valorar el nivel de daño que puedan causar. Existen procedimientos con curvas como estas propuestas por el profesor Ishihara, en donde se puede estimar el nivel de asentamiento causado por licuación o algunas regresiones a través de datos experimentales o datos recogidos a partir de sismos y de fallas, en donde se puede tener una estimación del desplazamiento lateral que se puede producir por el mismo fenómeno de licuación. Si todo este escenario nos dice que el sitio donde nos encontramos es altamente vulnerable a la licuación y que las estructuras que vamos a construir ahí se pueden dañar, entonces no tenemos otra alternativa más que mitigar la licuación aplicando procedimientos de mejoramiento del suelo. Podemos hacer la vibrocompactación, podemos construir columnas de grava, podemos hacer compactación dinámica o hacer inyección por compactación. Son las técnicas que comúnmente se utilizan para mejorar un suelo, buscando evitar que se genere el fenómeno de licuación. Pues bien, esto es el escenario general que quería yo mostrarles sobre estos tres grandes temas que asocian problemas de dinámica de suelos y que se analizan con mucha frecuencia en la práctica profesional. Hay mucho más detrás de cada uno de estos tres temas, pero esto que les acabo de mostrar pretende darles una idea general de lo que significan y de lo que nosotros como ingenieros debemos abordar en la práctica profesional. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responder. Muchas gracias, doctor Raúl. Me gustaría iniciar con las preguntas en el auditorio. Si alguien me puede apoyar en el auditorio y tienen alguna pregunta para el doctor. Y luego procederé a leer algunas que tenemos aquí en la gente que está conectada en línea, doctor. Muy bien. Pues quedo atento. ¿Tenemos preguntas en el auditorio o inicio con las Hola, que tengo aquí en línea? Sí, muchas la gracias. escuchamos. Acá en la UNASAM tenemos algunas interrogantes y las vamos a realizar en este momento. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha? Sí. Sí. En primera instancia, quería agradecerle, doctor Aguilar, en nombre de nuestro capítulo estudiantil y también en nombre de mi universidad y también en nombre de mi ciudad y mi región. La ponencia que nos ha dado, nos ha impartido, es un tema muy importante, tanto socialmente como profesionalmente para nosotros. Bien es sabido por mis compañeros y público que hace 50 años aproximadamente mi ciudad, Huaraz, sufrió un desastre natural, un terremoto,
que tuvo pérdidas muy graves, muy grandes, un tanto de vida, y que hasta el día de hoy tenemos rezagos en ello. Es por ello que es muy menester nosotros como capítulo estudiantil y como profesionales dinamizar este tipo de conocimientos para así poder traer eh, y planearlos aquí en nuestra ciudad. Paralelo a ello, mi pregunta respecto a su ponencia es, ¿cómo se cuantifica y gestiona la incertidumbre de los modelos de suelos utilizados para el análisis dinámico y cómo afecta esto a las decisiones de diseño? Esta sería mi pregunta, doctor. Sí. En todos estos procesos que les mostré, efectivamente, hay una valoración de la certidumbre en la información y en los análisis que se desarrollan. Por ejemplo, en la primera parte, en lo que tiene que ver con el peligro sísmico, se hacen procesos de análisis probabilista para definir cuál es la probabilidad de que ocurran sismos de cierta magnitud asociados a las fuentes sísmicas potenciales. Entonces, se hace uso de probabilidades de excedencia, se hace uso de tasas de excedencia, de magnitudes, se hace uso también de leyes de atenuación que nos indican cómo el movimiento puede modificarse con la distancia y demás. Y entonces estos procesos se van incluyendo posibles incertidumbres que se incorporan a los análisis. En cuanto al comportamiento del suelo, después de que hacemos una caracterización a través de las propiedades dinámicas que se obtienen en campo o en el laboratorio, se consideran coeficientes de variación de esas propiedades, es decir, se define qué tanto podría variar la propiedad que estoy midiendo por la incertidumbre misma de la prueba, por las variaciones estratigráficas, y entonces en realidad se construyen una familia de modelos tomando en cuenta todas esas incertidumbres e incluyendo en nuestros procesos todos estos análisis probabilistas para tratar de tener la mejor estimación y la mayor seguridad en nuestros análisis. Estos serían algunos de los ejemplos que se incluyen para tener certidumbre en los resultados que finalmente obtenemos. Gracias, doctor. Voy a leer una que tenemos aquí y otra vez regresamos al auditorio para ir intercalando las preguntas. Juan Carlos Montoño consulta, ¿qué influencia tienen las propiedades dinámicas de un sitio evaluados en X años con las propiedades del suelo determinadas actualmente en el espectro de respuesta? Bien, hay suelos en donde el efecto del tiempo es crítico. Uno de los casos más desfavorables lo tenemos aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por necesidad de extracción de agua del subsuelo con fines de abastecimiento, estamos induciendo un proceso de consolidación en los depósitos predominantemente arcillosos que tenemos. Esta condición genera un cambio en la estructura del suelo conforme va pasando el tiempo, y al cambiar la estructura del suelo, el suelo se hace más rígido, se hace menos deformable, se hace más resistente, y también sus propiedades dinámicas cambian. La velocidad con que viajan las ondas a través de esta estructura de suelo modificada se hace más eficiente, aumenta la velocidad de propagación. Hay cambios también en el amortiguamiento y hay cambios en el periodo. Los periodos de vibración, al ser un suelo más rígido, se hacen más cortos. Y todo pareciera indicar que todas estas propiedades, al ser mejores con el tiempo, nos van a dar una respuesta mejor del suelo. Sin embargo, recuerden que se combinan las características y propiedades del suelo con las condiciones del ambiente sísmico. Particularmente en el caso de la Ciudad de México, tenemos algunos suelos que en el futuro se van a comportar de manera más desfavorable que actualmente. Entonces, prevemos, en función del comportamiento dinámico que esperamos a futuro de estos materiales, la respuesta que vamos a tener dentro de algunos años, y con eso se busca hacer los diseños de nuestras estructuras. Entonces, esta es una situación crítica donde el tiempo tiene una influencia directa en la respuesta sísmica. También
el tiempo influye en los depósitos que son vulnerables a la licuación. En función de la edad geológica de los suelos, algunos son más vulnerables que otros. Entonces, es crítico en algunos casos el efecto del tiempo. Gracias, doctor. Otra pregunta del auditorio, por favor, y hacemos dos más para continuar con la toma de protesta. Muy bien, muchas gracias por absolver esta duda. Tenemos otra interrogante e intervención de un alumno de la UNASAM. Adelante. Aló, ¿se me escucha? Buenos días. Agradecerle primeramente por esta grandiosa exposición y por su tiempo también, felicitarlo. Mi pregunta es, ha mencionado sobre la velocidad de propagación, cómo ha determinado mediante ensayos, instrumentos. Para ello, si hubiera si el tema es, si hubiera algún error externo, ¿no?, al ensayo que se realice, se pueda corregir en ese momento tal vez por cálculos matemáticos, o se tiene que volver a hacer el ensayo, y de esta forma también, también se puede predecir por este ensayo dónde se ubica tal vez los suelos donde produce esa licuación. Esa es mi pregunta. Del suelo y analizamos muestras en el laboratorio, en primer lugar, en función de la estratigrafía que tenemos en el sitio, se hace una selección de las capas de suelo que rigen el comportamiento dinámico del suelo y de la estructura. Entonces, desde ese momento se seleccionan cuáles son las unidades que más nos interesan analizar, y de ellas se obtienen muestras inalteradas. Estas muestras inalteradas se llevan al laboratorio, aunque también debo decir que en algunas ocasiones se obtienen muestras alteradas y se reproducen en el laboratorio buscando alcanzar las condiciones que originalmente tenían en el depósito del suelo. En cualquiera de los dos casos, estas muestras se ensayan con equipos como los que les mostré y otros más, pero comúnmente no dependemos solo de una muestra, comúnmente no solamente dependemos de una probeta de suelo, sino que preparamos diferentes probetas y las ensayamos para analizar su comportamiento. Entonces, si hubiera algún error en alguna de estas probetas, lo podemos identificar en las otras y ya sea desecharla o tomar ciertos resultados de esa probeta hasta donde los consideremos válidos. Entonces, generalmente los ensayos de laboratorio nos permiten analizar más de una muestra tratando de evitar que existan estos errores. Por supuesto, hay que tratarlas y hay que hacer la manipulación de estos materiales con todo el cuidado posible, y los ensayos deben de ejecutarse en las mejores condiciones. Gracias, doctor. Continuamos con otra de aquí de la gente que está en línea. José Luis González consulta, para reducir las fuerzas sísmicas aplicadas a las estructuras, ¿se pueden incluir aisladores de base o disipadores de energía? ¿En qué casos son más efectivos emplear uno u otro dispositivo? Son aisladores de base y ¿qué otro mencionó? O disipadores de energía. No. Sí, efectivamente. Estos elementos nos ayudan a reducir sustancialmente las fuerzas sísmicas. Los disipadores de energía generalmente se colocan en la superestructura, entre elementos estructurales, entre diagonales. Esos elementos ayudan a tener un comportamiento estructural. Sin embargo, el movimiento al que está sometido la estructura en su base sigue siendo el mismo. Esta condición cambia cuando utilizamos aisladores de base, aisladores que están colocados en la cimentación y precisamente aíslan el movimiento de la superestructura. Entonces, los dos sistemas son viables. Habría que analizar qué es lo que realmente queremos eficientar del proyecto. Si queremos disminuir las distorsiones angulares, quizá conviene utilizar aisladores de base. Si lo que queremos es un mejor desempeño en términos estructurales, aunque el movimiento en la base siga siendo el mismo, quizá utilicemos disipadores de energía. Depende de cada situación. También se ha comentado que los aisladores de base solamente se pueden utilizar en estructuras, en suelos
competentes o medianamente competentes y que no son recomendables en suelos blandos. Hoy en día esa tendencia está cambiando. Hay ya incluso ejemplos de utilización de aisladores de base en estructuras apoyadas en suelos blandos y se han comportado hasta el momento bien. Esos serían mis comentarios. Gracias, doctor. Una más en el auditorio para finalizar. Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones, doctor, pero por tiempo no podemos leerlas todas, lamentablemente. Cerramos con una pregunta más del auditorio para continuar con la toma de protesta, por favor. ¿Se me escuchó? Disculpe. Muchas gracias por la exposición brindada, ingeniero Aguilar. Muy fructífero la conferencia de dinámica de suelos. Mi pregunta va a más que nada, ¿qué tan confiables son los ensayos geofísicos al encontrarse con un terreno de distintos tipos de suelos, tanto en el nivel de perfil estratigráfico que podemos encontrar? Y mi segunda pregunta es, ¿qué ventajas, que había mencionado en su exposición, qué ventajas y desventajas hay en los ensayos que se pueden realizar tanto en campo como en gabinete? Muchas gracias. Y como comentaba, efectivamente, los trabajos de exploración en campo y los trabajos de ensayos de laboratorio tienen ventajas y desventajas. Eh, la eficiencia con que se hacen los trabajos de campo depende efectivamente de la técnica, pero también depende mucho de las condiciones estratigráficas locales. Si tenemos un depósito de suelo de un gran espesor, conviene hacer una exploración directa con ensayos como el que les mostré de downhole, o podemos recurrir a algunos otros similares, como es el ensayo de crosshole o el uso de la sonda suspendida. Sin embargo, como les comenté, estos trabajos de campo están ejecutados para niveles de deformación muy pequeños, entonces no nos permite analizar el comportamiento no lineal. Los resultados que obtengamos de estas pruebas de campo tenemos que modificarlas y hay procedimientos para eso, para que podamos tomar en cuenta el nivel de deformación que esperamos en el depósito. También, si lo que queremos es analizar un depósito que no tiene mucha profundidad, un depósito que pueda tener 20 o 30 metros, cuando mucho de profundidad, podríamos utilizar algunas otras técnicas geofísicas que se desarrollan por superficie, como son los tendidos sísmicos, utilizando técnicas de ondas superficiales o algunas otras técnicas de ruido ambiental que nos permiten hacer una caracterización dinámica superficial del suelo. Entonces, partiendo de ese hecho, en primer lugar necesitamos elegir la técnica correcta en función del tipo de suelo que tengamos y en función principalmente del espesor. Ahora, por parte del laboratorio, la gran ventaja de las pruebas de campo es que podemos tener mucho detalle en los resultados. Es decir, si hacemos un ensayo de downhole, podemos tener propiedades dinámicas a cada metro de profundidad dentro de todo el depósito que nos interesa analizar. Si hacemos pruebas de laboratorio, vamos a obtener una muestra representativa de una capa que puede tener varios metros de espesor. Entonces, las muestras de suelo que recuperemos no tendrán todo el detalle que sí nos dan las pruebas de campo. Pero la gran ventaja de los ensayos de laboratorio es que en el laboratorio sí podemos manipular el nivel de deformación que podemos esperar y analizar con mayor detalle el comportamiento no lineal. Por eso es que les comentaba, lo mejor es combinar los dos caminos, hacer pruebas de campo y hacer ensayos de laboratorio. Los resultados que obtengamos de estas dos propuestas nos conducirán a construir un modelo geodinámico confiable. Muchas gracias, doctor Raúl, por su, como siempre, excelente conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Les quiero comentar al público que la conferencia va a quedar en las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Si Marco me apoya en el chat a colocar el enlace para que lleguen más rápido, y ahí si gustan puede dejar sus dudas y en cuanto el doctor Raúl me dé un poco de su tiempo, les podemos responder a todas las preguntas que quedaron porque fueron muchas, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, por apoyar siempre a los estudiantes, por apoyar esta iniciativa de parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Luego le hacemos llegar un reconocimiento que por tiempo no lo voy a presentar en ese momento, pero muchísimas gracias por su aporte. Con mucho gusto. Fue un placer para mí estar aquí con ustedes y nuevamente felicidades y mucho éxito al capítulo.
Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra orden del día y vamos a iniciar con la toma de protesta del capítulo estudiantil o la juramentación. Entiendo que toma de protesta en otros lados del mundo suena un poco extraño. En México solemos decir toma de protesta, pero la juramentación del capítulo estudiantil, y para ello quiero que se acerque al escenario a medida que los vaya nombrando, por favor. Estimado doctor Milla Vergara Helio Alejandro, el tutor del capítulo estudiantil, si se puede acercar al escenario. Méndez Ortiz Tatiana Nicole, presidenta del capítulo estudiantil. Rodríguez Alzamora Valente Enrique, vicepresidente del capítulo. Chávez Jamanca Reinero Darío Tesorero. Tamaris Lucardorian José, secretario. Maguiña Chávez Jair Gregory, director de marketing. Valentín Romero Clinton Alexander, director de recursos humanos. Toscano Yauri Yanina Gloria, directorio de relaciones públicas. Y por último, y no menos importante, Martínez Garibay Brian Eli, director de investigación. Les comentaba el capítulo estudiantil que para la toma de protesta lo podemos hacer como en Perú, pero ellos lo quieren hacer al estilo mexicano. Entonces, si me pueden apoyar levantando la mano de esta manera y repitiendo la frase "sí protesto" después de los que les voy a enunciar. Integrantes de la mesa directiva de licenciatura protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica entre la comunidad estudiantil y su universidad. Si así lo hicieran, se les reconocerá; de lo contrario, que se les reclame. Muchas felicidades a los nuevos nuevos miembros de la mesa estudiantil. Con este acto se establece de manera oficial el capítulo estudiantil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Bienvenidos, muchachos, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Estamos aquí para apoyarles a difundir el conocimiento, para apoyarles en todas las actividades que ustedes como capítulo estudiantil quieran desarrollar. La pandemia nos dejó que podemos hacer esto desde cualquier lugar del mundo, entonces cuenten con nuestro apoyo, cuenten con todos los profesionales que tiene nuestro país, México, y con los profesionales de alto nivel que hay en Perú para hacer este intercambio no solamente cultural, sino también este intercambio de conocimiento. Muchas felicidades y estamos aquí para apoyarles. Ahora me permito llamar al doctor Milla Vergara para que nos dirija unas palabras, por favor. Bueno, mis palabras no pueden ser más que de agradecimiento, en principio, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, inicialmente en la persona de la maestra Yoleida Suárez, que nos dio la apertura y nos atendió permanentemente a nuestros estudiantes para tener esta grata oportunidad de conformar este capítulo estudiantil. También a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana,
de Ingeniería Geotécnica, que tomó la decisión finalmente de aceptarnos como el primer capítulo estudiantil internacional. La atención también que tuvimos de parte del presidente de la SMIG, en la persona del doctor Ricardo Ortiz, y a quienes hoy día nos acompañan también en esta reunión de parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Muy gratos, muy agradecidos por permitirnos tener esta oportunidad de, de compartir experiencias y que nos permitan absorber de repente mucho de lo que hace la ingeniería geotécnica en México. Conocemos los antecedentes, nuestra formación profesional, creo que de la mayoría de los que hemos sido formados ya por los años 80, siempre se han basado principalmente en información de México. Recordamos, creo, el vicerrector, nuestro decano y muchos de los docentes que presentes aquí nos hemos formado con el famoso libro de Juárez Vadillo, en la que ha servido de base de repente en mecánica de suelos para nuestra formación y nuestra orientación hacia la ingeniería geotécnica. De ahí probablemente nace mucho del interés que teníamos nosotros, tanto como docentes y como estudiantes también, de tener esta relación con México. Y qué grata oportunidad de que sí lo podemos hacer ahora y ya conformando este capítulo estudiantil. Agradecer también a las autoridades de nuestra universidad, en la persona del vicerrector, de nuestro decano, que apoyan la formación de estos grupos estudiantiles que se van formando para orientar mejor y desarrollar las capacidades que tienen nuestros estudiantes para formarse en aspectos de repente más puntuales desde este nivel y que permitan desarrollarse más adelante también. Y en tercer lugar, felicitar a nuestros estudiantes denominado GEUNASAM, ahora como capítulo estudiantil del SMIG, por esta iniciativa, por el interés de desarrollarse más en la geotecnia y salir del espacio de repente netamente académico que tenemos a veces dentro de nuestra sola universidad, sino también buscar un espacio mayor en investigación, en difusión de conocimientos, en tomar información de un país hermano como México, a la que consideramos una cercanía mayor y que tenemos también realidades muy cercanas, como los movimientos sísmicos permanentes que tenemos aquí, como los suelos problemáticos que tenemos. México aún es mucho mayor, como decía Terzaghi, es un lugar ideal para estudiar mecánica de suelos y geotecnia en general, y que nos van a permitir en este enlace tener la oportunidad de compartir experiencias como hoy día lo hemos obtenido de esta presentación del doctor Héctor Aguilar, con la conferencia magistral que nos ha brindado el día de hoy, muy brillante por cierto, y que nos da una muestra de lo que podemos conseguir como Universidad de Perú de parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Agradecerles a todos los docentes y estudiantes presentes aquí también y nuevamente, gracias Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por permitirnos ser parte de su organización, que es una de las más prestigiosas probablemente del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Desde el primer contacto que tuvimos para llevar esto a cabo, sentimos una gran conexión entre el doctor y nuestro presidente para llevar a cabo esta toma de protesta, ¿no? Agradezco la confianza, agradezco
que nos dé la oportunidad y que sean ustedes pioneros en la formación de capítulos estudiantiles en el extranjero y que de aquí en adelante pues que muchos más se puedan sumar. Para continuar con nuestro protocolo, invito a Tatiana Nicole Méndez Ortiz para que nos presente su plan de trabajo como presidenta del capítulo estudiantil. ¿Me escucha? ¿Sí, no? Ya. A ver, comparto. Ya. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los presentes, tanto nuestras autoridades de nuestra UNASAM, al SMIG, a los ingenieros tanto presentes en el auditorio como en la sala Zoom. Y pues gracias, ¿no? Por su tiempo, por este momento tan grato que nosotros vamos a compartir el día de hoy, que estamos compartiendo. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, ya que este es un espacio de encuentro y colaboración con una sociedad tan grande que es el SMIG, que es un primer paso para nosotros como estudiantes, para desarrollarnos, ¿no? Para tener una preespecialización a lo que nosotros en realidad nos queremos abocar, como es la ingeniería geotécnica. Estamos conscientes del desafío que implica ser un capítulo estudiantil especializado en geotecnia, pero también estamos llenos de determinación y pasión para contribuir en el avance, ¿no? De que este proyecto siga de buenos frutos al lado de todas las personas que yo creo que tenemos las ganas y el compromiso de realizar todo lo propuesto y que voy a dar a continuación a conocer por la mesa directiva y los miembros del GEUNASAM. A ver. Bueno, como una pequeña introducción, nosotros somos un equipo estudiantil que desarrolla investigaciones, estudios, proyectos y actividades académicas en nuestra comunidad universitaria llamada GEUNASAM, el cual pertenece a nuestra Universidad Nacional Antunes de Mayolo, ubicado en la ciudad de Huaraz, Ancash, Perú, con el entusiasmo de profundizar los conocimientos en el área de la ingeniería geotécnica. Bueno, para contarles un poco de nosotros, de nuestra cultura, Ancash es un departamento ubicado en la Sierra Central del Perú, conocido por su diversidad geográfica, desde las altas cumbres de la Cordillera Blanca hasta las playas del litoral, ¿no? Huaraz, su capital es muy importante porque es un destino turístico. Como lo pueden ver ahí, también se encuentra nuestra universidad y nuestra querida Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Sí. Bueno, ahora presentando los objetivos del capítulo de estudiantes, tenemos como objetivo general fomentar el conocimiento integral en el ámbito de la geotecnia mediante el intercambio de conocimientos, actividades conjuntas y colaboración en proyectos de investigación y servicio comunitario. Esta colaboración pues busca fortalecer los lazos institucionales, impulsar el aprendizaje mutuo y contribuir al avance de la geotecnia a nivel local e internacional. Entre nuestros objetivos específicos, pues se encuentran facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de ambas instituciones mediante la organización regular de eventos académicos como conferencias, seminarios, talleres, con el fin de enriquecer el aprendizaje mutuo y fomentar la innovación de la geotecnia. También tenemos como otro de los objetivos, fomentar la colaboración en proyectos de investigación conjuntos que aborden desafíos claves en el campo de la geotecnia, priorizando aquellos relacionados con la investigación de riesgos naturales, la infraestructura sostenible y el desarrollo urbano planificado, ¿no? Con el objetivo de desarrollar soluciones prácticas y efectivas. Bueno, también tenemos como otro objetivo establecer programas de intercambio estudiantil sólidos y equitativos entre el GEUNASAM y el SMIG, proporcionando a los estudiantes oportunidades significativas de aprendizaje en diferentes entornos, tanto académicos como culturales.
con un enfoque en el fortalecimiento de las habilidades técnicas, intercambiando unas mejores prácticas y sensibilizando sobre la importancia de la geotecnia en la sociedad, ¿no? Bueno, aquí representamos a nuestro tutor del GeoNASAM, el doctor, el ingeniero Elio Milla Vergara. También tenemos la representación de la Junta Directiva, el cual se encuentra mi persona, Tatiana Méndez Ortiz, el vicepresidente Valente Rodríguez Alzamora, el secretario Dorian Tamaris Lucar, el tesorero Darío Chávez Jamanca. En el directorio de investigación tenemos a Brian Martínez Garibay, en el directorio de recursos humanos a Clinton Valentín Romero. Asimismo, también tenemos al directorio de recursos públicos por Yanina Toscano Yauri y directorio de marketing a Yair Maguiña Chávez. Bueno, entre las actividades programadas que tenemos por realizar como GeoNASAM, vamos a empezar desde la colaboración de un simposio con el capítulo de estudiantes Geodril, que pertenece a nuestra facultad hermana de Minas, el cual se va a realizar en marzo de este año en cooperación, ¿no? En el simposio de Ingeniería Geotécnica, Avances de Mejoramiento de Suelos. También, asimismo, vamos a realizar la participación en las convocatorias para investigación formativa y semilleros de investigación que convoca el UNASAM en temas relacionados con geotecnia, que aproximadamente se van a realizar en abril de este año, con el fin de dar a conocer las actividades de investigación que se llevarán a cabo por parte del capítulo de estudiantes GeoNASAM. También se tendrá talleres de clasificación de suelos en mayo de este año, organizados con el apoyo de nuestros asesores. Realizaremos un taller de clasificación de suelos tanto teóricos como prácticos. Estos se llevarán a cabo en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos en la Facultad de Ingeniería Civil. También, asimismo, realizaremos la capacitación para el uso del triaxial y corte directo, una inmersión práctica en la ejecución y análisis de estas pruebas fundamentales en la geotecnia. También realizaremos una visita a obra, en el cual lo organizaremos con el apoyo de nuestro tutor para una visita de obra sobre la construcción de pilotes, ¿no? También se tiene en nuestras actividades programadas participar o proponer y asistir en la Olimpiada de Geotecnia que se llevará a cabo en una reunión nacional en el SMIG, en México, en septiembre de este año también. También se tiene en cuenta realizar cursos de especialización en mejoramiento de suelos, que van a ser 2 días en conmemoración por el aniversario de nuestra Facultad de Ingeniería Civil en octubre, en el cual se propone hacer el curso de manera presencial con el apoyo del SMIG. Ponencia magistral por el Día del Ingeniero también. Llevaremos una ponencia de estabilidad de taludes a una escala reducida en noviembre, en coordinación con ponentes especializados de dicho tema. Se conmemorará el Día del Ingeniero Civil. Y por último, para finalizar el año, tendremos un proyecto social, Rutas de Esperanza. Como cada año se planea llevar un evento en proyección social a un lugar alejado y que tenga deficiencias sociales, ¿no? Bueno, y eso sería todas las actividades que tenemos programadas y que yo sé que nos vamos a proponer para cumplirlas todas durante este año con mi junta directiva, que de verdad muchas gracias también a ellos. Han estado detrás de todo este proyecto. Ha sido tal vez un poco estresante a veces por todos los temas que hemos tenido, pero de verdad sin ellos esto no se podría haber hecho. A los docentes, a nuestro tutor, a las autoridades, muchas gracias por su tiempo y su participación. Gracias. Estimada Nicole, muchas gracias. Excelente plan de trabajo y con mucha emoción los esperamos en la reunión nacional de Ingeniería Geotécnica que se celebrará en septiembre. Aquí cuente con todo nuestro apoyo, con todo lo que requieran para coordinarse, para que nos puedan acompañar. Para nosotros sería un gran orgullo que tuviéramos un capítulo internacional en la Olimpiada y en el reto geotécnico. Entonces, bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctora Natalia, por acompañarnos. La doctora Natalia no sé si quiere dar algunas palabras en representación. Ella es nuestra vicepresidenta para cerrar el acto. La agarré desprevenida, pero para cerrar el acto protocolar. Doctora, adelante. Buenos días a todos. Pues para mí es de gran orgullo, bueno, estar presente hoy en esta juramentación de nuestro capítulo estudiantil internacional. Pues la verdad, pues quiero felicitar a Yoleida porque este gran logro de los capítulos estudiantiles, pues se lo debemos a ella, el gran entusiasmo que le ha puesto a este trabajo que le encargamos el año pasado y que pues ha hecho realmente de manera excelente durante todo el tiempo de la mesa directiva. Pues muchas felicidades a los estudiantes. Es importante para nosotros, pues una de nuestra misión, digámoslo así, como Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, es divulgar las buenas prácticas de ingeniería relacionadas con esta disciplina y que otros estudiantes vean o quieran contagiarse de esta disciplina y aprender de la ingeniería geotécnica a través del trabajo que hemos estado haciendo, pues quiere decir pues que estamos haciendo una tarea muy bien hecha, que estos 2 años de mesa directiva pues están cobrando frutos y que bueno, a mí me enorgullece muchísimo y bienvenidos todos a esta Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica que pues que los recibe, ahora es su casa. México es casa ahorita de esta escuela peruana. Y bueno, los invitamos a que participen en la reunión nacional y aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Muchísimas gracias por este espacio que hoy se han dado todos, tanto los asistentes en línea como los participantes allá desde la universidad. Y bueno, que tengan un bonito día el día de hoy y muchísimas gracias. Felicidades, Yoleida. Gracias, doctora. Pues con esto queda establecido el capítulo estudiantil y muchas gracias a todos por asistir y nos estamos viendo pronto y seguramente los veremos aquí en México. Muchísimas gracias a todos. Bonito día. Hasta luego, ingeniera Yoleida, muchas gracias. Hasta luego.